Ana Salcedo es psicoterapeuta especializada en trauma, astróloga evolutiva, escritora y creadora de amuletos energéticos hechos a mano. Su trabajo nace de un mismo propósito: acompañar procesos de transformación profunda y recordarle a cada mujer que merece vivir desde la plenitud, el amor propio y la conciencia. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su libro La sombra detrás del hábito. Ana, pues bienvenida a esta entrevista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Comienzas el libro diciendo, la herida solo se convierte en sabiduría cuando se ofrece en servicio a otros. Cuéntame un poco tu decisión de plasmar tu experiencia personal en este libro. Bien, decidí escribir este libro después de vivir una experiencia personal muy confusa que me hizo darme cuenta de que hay dinámicas de abuso que no están muy identificadas, que casi no se nombran y que dejan a muchas mujeres dudando de sí mismas, como el gaslighting, la manipulación, eh, ese abuso que se disfraza de amor, ¿sí? Y el propósito es ayudar a las personas que lo viven a que lo puedan nombrar, a recuperar su intuición, su discernimiento. Y para mí fue también como una forma de ordenar y de ponerle palabras a algo que pues muchas personas están viviendo en silencio. Me llevó a tomar la decisión de escribir este libro justo porque esto me di cuenta que no nada más a mí me pasa, que le pasa tristemente más de lo que nos podemos imaginar. Tu libro se divide en dos partes. Vamos a hablar un poco de la primera parte. En el Sí. libro comentas que te sentías caída, rota y con la sensación de haber fracasado no solo como mujer, sino como madre, que no pudo a su hija ofrecerle un lugar nutrido. Fue en esa fractura donde la necesidad de sentirte vista, valorada y protegida se hizo urgente. Y esa hambre no satisfecha fue lo que te llevó a caer en esta trampa. ¿Qué le dirías a las chicas que se encuentran en un momento vulnerable para que no pasen por lo que tú pasaste? Yo les diría que es sumamente importante primero recuperarse a ellas mismas, porque cuando estamos rotas, cuando estamos vulnerables, podemos conformarnos e idealizar de manera muy fácil lo que se nos ofrezca. Y justamente desde la herida podemos tomar decisiones que nos alejan de nosotras mismas y que nos llevan a traicionarnos, a rompernos, a abandonarnos precisamente por estar en ese punto vulnerable. Entonces me parece indispensable y fundamental que primero hagamos un trabajo de reconstrucción interior en donde aprendamos a valorarnos a nosotras mismas antes de poder entrar en un vínculo y sobre todo también que cuando entremos nos escuchemos y nos preguntemos si ese vínculo nos da paz o nos da miedo, nos da ansiedad, nos da mm, algo que no sea congruente con lo que estamos buscando y aprender a poner atención a eso sobre todo. También a veces nuestro cuerpo tenemos algo llamado intuición, pero a veces no le hacemos caso. Y tú experimentabas pequeñas alertas, pero tu mente se esforzaba por mantener una imagen idealizada de Raimundo. Háblanos por qué es tan complicado a veces no escuchar a la mente. Así es, yo vi pues desde el inicio muchas banderas rojas que decidí ignorar, patrones que me confundían y creo que lo que nos lleva
a ignorar esas señales es justamente estar desde esa posición vulnerable en donde no nos sentimos o no nos valoramos a nosotras mismas, no nos sentimos merecedoras de algo que sea real y nos dejamos confundir por esos patrones que confunden. Y el propósito justamente es devolver esa claridad y ayudar a todas esas mujeres, y no nada más mujeres, porque esto no es cuestión tanto de género, el abuso psicológico o el abuso emocional, pues pueden vivirlo también hombres o mujeres. Lo importante es volver a confiar en nuestra percepción, en no buscar personas que llenen esos vacíos, sino visibilizar en nosotros esos mismos vacíos para hacernos responsables y que así podamos elegir distinto desde una congruencia, desde nuestra conciencia superior, ¿sí? También comentas en el libro que cada encuentro venía acompañado de gestos y palabras que le hablaban justo al vacío que tú no sabías nombrar. Esa necesidad de sentirte elegida, vista, amada. Y es que los narcisistas saben muy bien esto y saben cómo hablarle a sus víctimas. Cuéntame del tema. Exactamente, justo como lo comentas, este tipo de personalidad sabe leer muy bien las vulnerabilidades de la otra persona y de ahí tratar de enganchar, ¿sí? De ahí colarse para entrar en lo más profundo de la psique y, y del corazón de la persona. Y más en este caso específico, por ejemplo, que había como esta disparidad de poder, en donde pues ya había un conocimiento de el comportamiento de la mente, era de la psicología. Entonces supo exactamente en dónde había vacíos que él podía colarse por ahí, entrar por ahí. Y esto pasa no nada más en dinámicas en donde hay esta disparidad de conocimiento o de poder, sino son personas que, como te comento, pueden identificar, pueden inmediatamente leer estas vulnerabilidades y de ahí entonces alimentar esos vacíos para hacer dependiente a la persona y para ahí que caigan en la trampa y no nada más drenarla, sino romperla, minimizarla, desvalorizar a la persona. Y es muy importante por eso mismo hacernos caso cuando hay algo que no cuadra, cuando me dice que me ama, que me adora, que soy lo mejor que le ha pasado en la vida, pero por otro lado me rompe, me minimiza, me desvaloriza, me traiciona, me hace traicionarme a mí misma. Ahí hay una incongruencia que es fundamental aprender a identificar. En toda relación, ya sea de amistad, de familia, de pareja, debe haber límites. Pero ¿qué pasa cuando al poner límites la otra persona se molesta? Y tú lo describes en el libro. Comencé a percibir cómo el ejercicio de mis propios límites era devuelto como una ofensa. Cuéntanos un poco. Así es. Cuando una persona expresa alguna incomodidad o algún límite y lo que recibe es un contraataque, ahí hay que poner atención también, ¿sí? Porque escucharnos no es exagerar, es cuidarnos. Y un vínculo seguro es aquel en donde podemos expresar lo que nos incomoda, lo que nos duele, sabiendo que es precisamente seguro hacerlo, que no vamos a recibir un contraataque, que la otra persona va a poder vernos, va a poder entender, va a poder asumir y va a poder dialogar para que hayan acuerdos. No lo va a regresar em, como un problema, ¿sí? Haciéndote creer que es tu tema, ¿sí? Va a haber esta empatía genuina en donde va a decir, bueno, lo siento si esto te ha lastimado. Vamos viendo de qué manera podemos llegar en conjunto a un acuerdo para los dos sentirnos cómodos con la situación. Eso es muy importante. También en el libro hablas de un tema, de dos temas, de la triangulación
y el gaslighting. La vida comenzaba a mostrarte lo que tu alma aún no estaba lista para ver del todo. Háblanos de estos conceptos. El gaslighting es justamente lo que hablaba ahorita, esta parte de regresarte las cosas como si fuera un problema tuyo y deslindándose completamente de cualquier tipo de responsabilidad. Es cuando alguien expresa un límite, una incomodidad, un dolor, cualquier cosa que nos cause aflicción y que lo transgiverse de manera que nada más se entienda como que el problema es tuyo y de la otra parte no hay responsabilidad, no hay intención de cambio, no hay una realidad, empatía de asumir que la otra persona puede estarla pasando mal, ¿sí? Yo lo viví pues precisamente en esa triangulación con una persona en específico en donde pues se manejó que era la mejor amiga cuando en realidad pues era la expareja y cuando yo externaba mi incomodidad o mi preocupación o mi dolor al respecto, el problema entonces eran mis celos, eh, mis, mis historias del pasado y en realidad pues ahí se lavaba las manos de cualquier tipo de decir, ok, esto pues te está doliendo, vamos a trabajarlo, vamos a en conjunto, no nada más tú tienes que trabajarlo, tú tienes que arreglarlo porque a mí me estás dando a elegir entre traicionarme y estar contigo. Eso es el gaslighting, esa es la manipulación encubierta, ¿sí? No sé si estoy siendo clara. Sí, sí, es algo muy complicado de verlo para la persona que está en ese momento, en esa situación. Sanar no fue verlo a él con claridad, sino comenzaste a ver con verdad desde dónde estabas eligiendo, desde la minusvalía, el miedo a la soledad, ya que desde muy chica descubriste que podrías sobrevivir una vida caótica a través de una pareja. ¿Qué les dirías a los que nos están escuchando, porque también puede ser hombre o mujer, ¿no? Para que se Sí. atrevan a sanar sus heridas de infancia y no caigan en este punto? Les diría que es muy necesario, que es algo fundamental si queremos construir vínculos sanos, porque cuando normalizamos la violencia, el abuso, la negligencia, el abandono, el rechazo, la traición, vamos y lo proyectamos a través de la pareja. Entonces es indispensable ese autoconocimiento para poder cambiarlo, porque no podemos cambiar y no podemos mejorar lo que no tenemos en nuestra conciencia. Entonces trabajarlo, integrarlo y hacerlo consciente nos puede ayudar a justamente salir de esa postura de desvalorización que tenemos sobre nosotros mismos y que nos hace quedarnos en lo conocido familiar por el inconsciente, aunque no sea exactamente la misma dinámica abusiva, el mismo patrón de violencia, al final de cuentas es lo que traemos normalizado y es lo que vamos proyectando, no nada más en nuestros vínculos de pareja, también en nuestros vínculos laborales, en nuestros vínculos de amistades, ¿sí? En todas partes vamos conectando con las personas que nos hacen repetir o que nos espejean de alguna manera lo que estamos normalizando. No quiere decir que son nuestro espejo y que que nosotros somos iguales a esas personas. Quiere decir que estamos normalizando trauma que traemos arrastrando del pasado y que por no hacerlo consciente lo seguimos sosteniendo en nuestra vida. Hay un parteaguas importante, tocas fondo, te das cuenta de la verdad, van apareciendo que no eres la única persona a la que esta persona hizo esto, sino que había más en paralelo. Y aquí es donde viene la segunda parte de tu libro. Y tú comentas que cuando te das cuenta de toda esta realidad, puedes hundirte más en la confusión y en el victimismo, o puedes atreverte a comenzar de nuevo y transitar el camino hacia la maduración de tu yo interior. Cuéntanos en sí qué fue lo que te
te hace salir adelante y no victimizarte. Justamente el entender desde dónde estaba yo eligiendo o decidiendo sostener esa dinámica. Porque el abuso no se explica nada más por el agresor, ¿sí? Se sostiene también por heridas previas que nos desconectan de nosotros mismos. Y reconocer esas heridas no es culparnos a nosotros, eso nos devuelve el poder. Entonces, retomar el poder sobre mí misma y entender desde dónde yo estaba tomando esas elecciones, esas decisiones, me hizo querer nombrarlo para que puedan las demás personas verse a través de mi experiencia personal como si fuera un espejo y poder reconocer qué están pasando y desde dónde también están decidiendo sostener una dinámica abusiva. Esto no quiere decir que la culpa o la responsabilidad sea de la víctima. Nadie debe de ser responsabilizado por las acciones de otra persona. Simplemente tenemos que responsabilizarnos de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, de cómo y qué cosas estamos sosteniendo en nuestra vida. El alma sensible, lo comentas, es la parte de nuestra alma donde se procesan las emociones inmediatas, impulsos instintivos y sensaciones básicas. Háblanos un poco del alma. El alma. Bien, esta es una parte importante porque abordo el libro desde la antroposofía, que es una ciencia espiritual adaptada a esta era moderna. Rudolf Steiner, que es el creador de la antroposofía, explica que no podemos vivir la espiritualidad como se vivía hace más de 2000 años. Tenemos que adaptarla al mundo evolucionado en el que estamos hoy en día. Y desde esa mirada espiritual, el alma tiene distintos niveles, ¿sí? El alma de la razón, el alma consciente. Y el alma consciente es justamente ir en esa dirección para desarrollar nuestro discernimiento y que la ética sea la brújula de las decisiones que tomamos y la ética y la responsabilidad de uno mismo. Eso es lo que promueve la antroposofía, el poder ir desarrollando los distintos niveles del alma para poder entonces llegar a ese nivel de conciencia, de darme cuenta justamente desde dónde estoy eligiendo y qué es lo que me está guiando y si mis decisiones me acercan al amor o me alejan del amor. Y terminas el libro diciendo, porque muchas veces es en la oscuridad donde el alma empieza a recordar quién es. Creo que esa es una reflexión muy importante, Ana. Empezar a recordar nuestra esencia y que nuestra esencia viene del amor. Fue una de las enseñanzas que vino a mostrarnos Jesús, que a Dios no se le adora, se le encarna. Y Jesús vino a encarnar, disculpa, a Cristo y a mostrarnos qué es justamente el alinearnos a esa esencia. Y el amor no es la desconexión de nosotros mismos, el amor no es estar soportando o tolerando dinámicas abusivas. El amor es elegirse a uno mismo y además hacerlo extensivo hacia nuestro entorno. Pues la sombra detrás del hábito está impreso por el Tintero Taller Editorial. Ahorita nos lo muestras. Ah, además trae un separador también ahí, muy bonito. Ese, dime, muéstranos el libro y dime dónde puede pedirlo la gente, por favor. Es la sombra detrás del hábito. Lo pueden conseguir en mi página web, anasalcedoshakti.com, y también está la versión digital en Kindle. Si tienen Kindle Unlimited, lo pueden leer de manera gratuita. Ana, ¿qué le dirías a nuestro público para que se acerque a la sombra detrás del hábito? Les diría que es un libro que tiene la intención de expandir conciencia y de nombrar dinámicas abusivas que normalizamos muchas veces a nivel social y que independientemente de que estén viviendo o no estén viviendo una relación que las tenga
o les tenga con alguna duda o inquietud, me parece importante que estemos informados porque siempre vamos a encontrarnos en nuestro camino quien sí la esté viviendo y teniendo esa conciencia y esa información podemos también ser guía para otras personas. Ana, pues yo agradezco mucho tu tiempo para la entrevista. ¿Quisieras agregar algo? Muchas gracias, espacio. Espero que disfruten la lectura, que sobre todo pueda dejar algo luminoso y pues básicamente abrí mi corazón en este libro justamente para ponerlo al servicio de otras personas.